Muy buenas noches a todos. Les estamos dando la bienvenida desde Gnosis Argentina a esta nueva transmisión en vivo. Es una alegría muy grande para nosotros volver a retomar estas transmisiones. Así que, bueno, eh, mientras se van conectando, les damos la bienvenida a todos y les contamos que en el encuentro de esta noche la idea es que tengamos un momento de reflexión en estos días en donde nos estamos preparando para la Pascua. Vamos a tratar de reflexionar a ver qué tienen que ver estas fechas, estas celebraciones con nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Así que bueno, esperamos que les guste. Recuerden que pueden dejar comentarios. La idea es que esto quede grabado, así que vayan dejando las dudas, las consultas que tengan y las vamos a estar respondiendo durante el vivo. Hola Mariano, Hola, Mapi, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bueno, Muy bien. Buenas noches. Buenas noches para todos. Mariano Aquino es instructor gnóstico desde hace bastante tiempo en la institución y nos tiene una conferencia preparada para hoy. La idea es que podamos reflexionar juntos sobre el simbolismo de la Semana Santa. Mariano, María Paz, ¿cómo estás? bueno, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, aquí en Córdoba, viviendo la Semana Santa, muy contento. Me alegro, Mariano. Gracias gracias por la oportunidad de invitación, realmente un gusto poder compartir esto bueno, con ustedes y con todos los que en algún momento accedan a esta charla que vamos a tener hoy, ¿no? Es así, el gusto es nuestro, Marian. Bueno, el tema que nos habías preparado para hoy se llama el significado de la Semana Santa, el significado psicológico de la Semana Santa. A ver, vamos a empezar por el título. Qué nombre raro, ¿no? Psicología y Semana Santa es una combinación bastante Como, extraña. sí, ¿no? Bueno, justamente, porque, a ver, generalmente hemos tomado la Semana Santa como una fecha histórica, ¿no? Como algo que sucedió hace 2000 años y que está lejos de nosotros, como es algo, bueno, por lo menos cuando era chiquito y uno hizo la comunión y a uno nos psicopateaban con que Jesús había muerto por nuestra culpa y yo decía, pero yo no había nacido todavía cuando se murió, porque es mi culpa. Es como que me hace sentir realmente muy incómodo y con el tiempo uno entiende que en realidad en el mundo antiguo eh, la construcción de relatos míticos era muy común para transmitir enseñanzas psicológicas. Por eso, bueno, hoy vamos a tratar de analizar esta fecha que estamos viviendo, la Semana Santa, tratando de desentrañar, de ver qué es lo que procuró enseñarnos esa historia, ese relato, o sea, qué es lo que ese maestro más exaltado en la historia de la humanidad nos enseñó con su cuerpo, no con su vida, que no es poco. Realmente tiene muchísima enseñanza todo, pero bueno, vamos a tratar de verlo desde un punto de vista que nos permite entender que ese drama que se vivió hace 2000 años en realidad es algo que nosotros vivimos a diario y cotidianamente. Esa es un poco la idea, ¿no? Bien, Vamos a ver cómo sale. excelente. Por eso, bueno, para eso preparamos un PowerPoint, hicimos una presentación con algunas cuestiones que nos parece interesante primero analizar para saber cómo encarar esto, ponernos en contexto, darnos una idea justamente de eso que hablábamos, cómo en el mundo antiguo el relato mítico, o sea, la construcción de historias, no era tan importante que sea preciso a nivel histórico,
sino que deje una enseñanza de tipo psicológico. Entonces, bueno, vamos a tocar un poquito esos temas, vamos a analizar por qué la fecha, bueno, y algunos eventos que nosotros seguramente tenemos presentes, o por haber vivido de manera religiosa, digamos, la Semana Santa, o por haberlo visto en el cine, o haber leído las Sagradas Escrituras, pero vamos a tratar de actualizar esa enseñanza para nuestra realidad actual. Buenísimo, María. Ahí está compartiéndose la presentación en pantalla. Excelente. Así que adelante. Bueno, vamos con la primera diapositiva, entonces, donde decíamos, tratamos de explicar eso, ¿no? Cómo en el mundo antiguo el lenguaje simbólico era como la puerta de los misterios. Nosotros hoy hemos resignado un poco eso. Es más, los filósofos contemporáneos justamente dicen que el gran problema en nuestra sociedad es que ha derribado todos los mitos, que ha olvidado el ritual, digamos, el ceremonial, y que hoy como que nuestros héroes han muerto y que por eso nuestra sociedad presenta el vacío, digamos, el desinterés, el nihilismo que tiene nuestra sociedad. Incluso los grupos de referencia, digamos, han sido vaciados de estas cuestiones, por lo que justamente nuestro problema social es muy serio por eso, porque interiormente hemos renunciado a esa lectura simbólica, a esa lectura mítica, que aspira a que cada uno de nosotros se convierta un poco en un héroe, ¿no? Que eso hasta hace algunas generaciones estaba presente, pero hoy por hoy ya no está. Por eso, bueno, lo que primero vamos a explicar es que en el mundo antiguo, o sea, hasta el año 1400, hasta el año 400, 500, podríamos decir, de la era cristiana, los mitos, la construcción de mitos era algo muy común. Así, por ejemplo, nosotros seguramente nos acordamos de cuando íbamos a la escuela y nos contaban o leíamos las fábulas de Esopo. Yo por lo menos nosotros las vimos, que tenían como es una historia que nos dejaba una enseñanza moral, una moraleja, ¿no? Que es una enseñanza de tipo psicológica. Y esas fábulas justamente, Esopo es alguien muy presente justamente en el mundo antiguo, y la herramienta justamente de la fábula era una forma de transmitir un mensaje, ¿no? Justamente en ese tiempo, nosotros hablamos como que hoy estamos muy afianzados o parados, utilizamos nuestra mente lógica. Eso es algo propio del Renacimiento hacia acá, ¿no? Propio del iluminismo, siglo XVI para acá, digamos, hemos ido renunciando justamente al lenguaje simbólico y hemos, sobre todo en el último tiempo, acentuado nuestra capacidad de aprendizaje a la mente lógica. El problema de la mente lógica es que no puede entender de las cosas intangibles, eternas, infinitas. Entonces hay enseñanzas del mundo psicológico que no pueden describirse de esa manera, ¿no? La filosofía lo intenta, la psicología lo intenta, pero el mundo antiguo tenía herramientas mucho más eficaces para eso, que justamente ser la mente analógica, que no es que no sea lógica, sino que aprende por analogía. Ese lenguaje es el lenguaje con el que nos habla la vida y con el que nos hablan los sueños. Es el lenguaje del alma, el lenguaje de la conciencia. Tienen que haber visto que a veces nos pasan cosas en la vida. O sea, a los 5 años uno tenía un primo que era insoportable. A los 10 años un compañero de escuela. A los 20 un cuñado. Y así, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede ser que me pase esto siempre? Y es con personas diferentes. Claro, porque el problema no está afuera, el problema está dentro de uno, que siempre va encontrando sobre quién depositar situaciones de su interioridad, ¿no? Bueno, la mente analógica puede descubrir que es la misma situación. La mente lógica no, dice, no, es
es este otro, es este otro. O sea, son situaciones diferentes. Las personas van cambiando de pareja y siempre les pasa las mismas cosas, porque el problema no está afuera, el problema está adentro. La mente analógica tiene la capacidad de darse cuenta de eso. La mente lógica, no tanto. Por eso, por ejemplo, en el mundo antiguo, utilizaron el teatro y toda la construcción mítica para dar estas enseñanzas, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo ese bagaje mitológico que es súper rico, y bueno, la psicología del siglo XX echó mano bastante, digamos, a este lenguaje de los mitos para explicar conflictos, traumas complejos que están dentro de cada uno de nosotros. Bueno, el teatro griego, perdón, justamente se gesta en el seno de las escuelas de misterios para describir o dar, digamos, enseñanzas de tipo psicológico. Y siempre estas enseñanzas tienen una triple lectura, como todas las sagradas escrituras de todas las religiones. Acá por ahí hemos tomado un ejemplo, que es el tarot egipcio, que es donde se ve bien claro, ¿no? Uno ve ahí en ese arcano, así se llaman las cartas del tarot egipcio, 3 segmentos. Una parte baja, donde están paradas las figuras, los personajes, digamos, de este arcano, que tiene que ver con el mundo físico. Donde están ese segmento intermedio, tiene que ver con el mundo del alma, y la parte superior es el mundo espiritual. Todas las Sagradas Escrituras tienen esta triple lectura. El Bhagavad Gita, las Sagradas Escrituras, el Corán, todas las Sagradas Escrituras tienen una triple lectura. Una lectura que es literal, una lectura que es de tipo psicológica y una lectura de tipo espiritual o trascendental. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder entender justamente el sentido que queremos darle hoy a esta lectura de la Semana Santa, ¿no? Claro. Por eso Jesús, en el mundo antiguo, usando el mismo lenguaje, utiliza las parábolas, ¿no? En este caso, la imagen que aparece es la del sembrador, donde él dice: un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, alguna cayó en la arena, otra entre las espinas, otras en tierra fértil. Y va hablando de algo que, por ejemplo, en el mundo actual, uno se preguntaría: ¿y semilla de qué tiró? ¿Y qué rendimiento pretendía? ¿Y por qué primero no limpió el terreno? ¿Y por qué tal cosa? O sea, la mente lógica no puede entender la parábola. Incluso Jesús decía a sus discípulos, cuando le preguntaban: pero maestro, ¿por qué a los demás les hablan parábolas y a nosotros nos aclara, nos amplía? Y él dice: porque ellos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. En cambio, a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Siempre en estas enseñanzas había como una lectura múltiple. La lectura que era en general y una lectura que era para los pocos, para los discípulos. Eso incluso se inscribe en la tradición de los colegios pitagóricos, donde estaban los que aprendían en los patios de la casa de Crotona, de Pitágoras, que eran los exotéricos, y los que estaban dentro en los jardines interiores, que eran los esotéricos. De allí viene el conocimiento esotérico que nosotros suponemos, hoy se supone que es hablar de cosas raras y escondidas y ocultas, cuando en realidad lo esotérico tiene que ver con lo de adentro, ¿no? Con lo que cargamos, con ese sentido psicológico que le podemos dar a la vida y a las cosas que nos suceden. Hecha esta aclaración, y resumiendo, en el mundo antiguo, los misterios se transmitían a través de símbolos, de parábolas, de alegorías, ¿no? Y todo el relato de la Semana Santa tiene esa metodología. Otro punto que necesitamos aclarar es que también en el mundo antiguo, esa idea de Cristo, saben que Cristo es Crestos en griego, y es como un atributo, un título, significa ungido, ¿no? Y se le dio a Jesús, el personaje histórico, que era Jesús el Cristo, o sea, Jesús el ungido. Pero esto es una serie de cosas raras que suceden con la historia de Jesús, ¿no? Otro de los conflictos que tenía cuando era niño.
uno hizo la comunión. Nos contaban en aquella época que cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que estaba embarazada, le dice, no temas, vas a tener un hijo, ¿no? Y será llamado Emanuel. Entonces yo digo, pero ¿cómo si le dijo que le ponga Emanuel? Le puso a Jesús. ¿Por qué es tan desobediente? María, o sea, arrancó muy mal en mi cabecita, ¿no? De niño. ¿Por qué si le dijo una cosa hace otra? Lo que sucede es que Emanuel en hebreo significa Dios entre los hombres o Dios dentro de los hombres. Porque en realidad el Cristo es la partícula del Creador que habita o que vivifica a la criatura, a toda criatura. Lo hace con una planta, con un animal y lo hace con los humanos. La diferencia es que el humano puede hacerse consciente de esa naturaleza divina, mientras que los animales y las plantas simplemente siguen un orden universal. Reglas universales que lo hacen comportarse como Dios manda, o sea, como su naturaleza pulsa dentro de sí, ¿no? Nosotros, como humanos, podemos hacernos conscientes de esa pulsión y reconocemos como dos naturalezas, una naturaleza trascendente y una naturaleza terrena. Justamente el Cristo, entendido como esa imagen del logo solar, es precristiano. Por ejemplo, ahí tenemos una moneda acuñada, justamente. Esa imagen es la imagen de Mitra, ¿no? Es precristiano, ¿no? 500 años antes de Jesús. Aurus, en Egipto, se le puede emparentar también justamente con ese atributo del disco solar, como el sol como dador de vida. Y esa misma simbología, una vez que aparece en todas las culturas. Bueno, acá se ve una imagen de Jesús ya con los 12 signos zodiacales, y en el centro tiene una imagen muy parecida a la de Mitra. O sea, el paralelismo con Mitra es muy, muy claro, ¿no? Y la representación como logo solar, como principio justamente dador de vida, es muy claro allí, ¿no? Bueno, por Demasiada eso, coincidencia. ¿perdón? Demasiada coincidencia. Para hacer coincidencia, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, esto es de Navidad, ¿no? Pero es una buena imagen para mostrarnos que muchos nacieron el 25 de diciembre, muchos dioses nacen de fruto de una Inmaculada Concepción, de una Virgen, muchos dioses lo hacen antes y algunos después de Cristo. O sea que en realidad, justamente, el relato histórico de la vida de Jesús fue adaptado a mitos preexistentes, ¿no? Pero con la idea de transmitir un mismo mensaje. No hay en ello mala intención, ¿no? Pero sí está la intención de transmitir un mensaje que justamente es esa idea del aspecto del Hijo de Dios como dador de vida. Por eso, en distintos cultos, distintas culturas, distintos momentos históricos, en distintas geografías, todos tuvieron su especie de comunión de alimentos sagrados. Y, por ejemplo, en Europa fue el trigo, pero en los pueblos prehispánicos, digamos, americanos, era el maíz, en el norte de Europa era la cebada, en los pueblos mediterráneos fue la uva, donde se entiende que el sol deja depositada su potencia de vida, ¿no? En el grano o en el fruto, y eso es lo que se incorpora como dador de vida después en el hombre. De allí salen justamente los cultos de Dionisio, bueno, hay un montón de cultos que tienen como alimentos sagrados donde se manifiesta la naturaleza del Hijo de Dios. Y esto nos hace llegar a otro aspecto que es interesante, la fecha. Si uno recuerda, Jesús le dice a sus discípulos que vayan y preparen
la cena para las Pascuas, ¿no? Y no es otra cosa que el Pesaj. El Pesaj es lo que recuerda al pueblo judío, digamos, cuando Moisés lo saca del dominio de los egipcios, ¿no? Abre el Mar Rojo y consiguen su independencia. Es una fiesta de libertad, ¿no? Un recuerdo de libertad. Y en realidad, justamente nosotros por aquí, acá en el hemisferio sur, se nos complica entender estos mitos solares, estas construcciones míticas que hablan de fenómenos que suceden en la naturaleza. Por acá estamos empezando el otoño. A Claro. pesar del clima, estamos empezando el otoño. En el hemisferio norte está empezando la primavera. O sea, los días empiezan a ser cada vez más largos, la vida empieza a resurgir, justamente. Este es el equinoccio de primavera. Es un triunfo de la vida sobre el frío, la oscuridad, ¿no? Es una fiesta que está asignada justamente por la posición del sol, de la Tierra respecto del sol. Justamente, para nosotros ahora, el sol se está empezando, digamos, en realidad ahora está sobre el perpendicular al Ecuador, ¿no? En estos días, pero se empezó a ir, digamos, hacia el norte. Estas fechas son celebradas por todos los pueblos del planeta, ¿no? Hay una imagen de que en esta fecha justamente, Kukulcán, esa es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. En esta fecha justamente la gente todavía se reúne al pie de la pirámide para ver cómo Kukulcán, como una serpiente, desciende a fecundar la tierra para que la vida resurja un año más. Por eso la fecha, vieron que siempre cambia además. ¿Viste, papi? Que uno ¿cuándo cae Semana Santa este año? Uno siempre se pregunta si cae en abril, si cae en marzo. ¿Por qué No hay siempre? fecha fija. ¿Por qué lo están moviendo todo el tiempo? Dice, ¿no? En realidad, las Pascuas son el domingo siguiente al plenilunio de Aries. El plenilunio de Aries fue hace algunos días, entonces este domingo que viene es Pascuas. E incluso el carnaval también se mueve, porque justamente son esos días, unos 40 días antes, donde empiezan el tiempo de penitencia y ayuno para prepararse para las Pascuas. El carnaval es la fiesta antitética justamente de las Pascuas, donde la carne vale, ¿no? Es una fiesta que justamente es la fiesta pagana por excelencia. Convengamos que hoy por hoy las dos son más o menos lo mismo para el grueso de la gente, porque los dos son un fin de semana largo para los que tienen la posibilidad hacer un poco de miniturismo. Claro. Pero la idea es que nosotros resignifiquemos un poco esta fecha, porque en serio que tiene mucho contenido, incluso suceden en la naturaleza y en el cosmos, se disparan energías que si uno aprende a encauzarlas, son de mucho provecho, ¿no? Por ejemplo, vieron que para esta época empiezan las clases, uno empieza la actividad del año, justamente es Aries. Aries es el guerrero, es Marte, que viene con toda la fuerza de Marte y empuja un montón. Entonces, en esta época empezamos el gimnasio, la dieta, empieza un montón de cosas que vienen postergando. Por ahí le dura lo que dura Aries, ¿no? Pero algunos son más constantes. Bueno, vamos ahora sí, hecha esta par de aclaraciones, a recorrer un poquito la Semana Santa tratando de extraer justamente significados, simbolismos y demás. Dicen que, bueno, después antes de empezar su vida pública, digamos, Jesús tiene 40 días en el desierto donde ayuna, donde es tentado. Eso tiene un simbolismo psicológico muy, muy profundo, que esos 40 días en el desierto son un poco también como los 40 años que los israelitas estuvieron dando vuelta en la península de Sinaí, que no es más grande que Tucumán, ¿no? 40 años dando vuelta para encontrar la tierra prometida.
que tiene que haber pasado 5 veces por ahí antes de establecerse, esos 40 hace alusión a los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Los 4 elementos que son las 4 bestias de la visión de Ezequiel, por los que el mundo medieval consideraba que la Tierra estaba apoyada sobre 4 bestias. O sea, son los 4 puntos cardinales, simbolizando los 4 ángulos de la Tierra, ¿no? Bueno, Jesús después de eso dice que recorre las costas del Mar Muerto, recoge a algunos de sus discípulos, y el Domingo de Ramos pasan varias cosas más, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en lo que es la Semana Santa en sí, que comienza el Domingo de Ramos. Dice que cuando llegan a las puertas de Jerusalén, Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la puerta y busquen un pollino. Un pollino es un burro que nunca nadie montó. Y es todo un símbolo, porque ese burro que nunca antes montó es un poco el mismo símbolo del burro que come de la cuna de Jesús cuando es bebé, ¿no? Que uno lo ve ahí a María, a José, abrigado, y el bebé tirado con un pañal, y de un lado un buey que le come el pasto de la cuna, y del otro lado un burro, y uno se parece, José, qué poca actitud, ¿no? ¿Cómo no echa esos 2 bichos de ahí, esos 2 animales de ahí? Y uno ve, mirada piadosa, emponchadísimos, pero nadie se mueve, ¿no? Incluso hay un estudio de alguna universidad, yo creo que se los he comentado en alguna oportunidad, que dice, que plantea la hipótesis de que Jesús probablemente sufría de delirio místico por el frío que sufrió, la hipotermia que sufrió en la noche de su nacimiento. Claro, como aparece siempre desnudo. Claro. Claro, muy lógico, ¿no? Claro. Vayan a saber cuánto tiempo estuvieron estudiando para esta conclusión. Claro. Bueno, el hecho es que son símbolos, como decíamos, ¿no? La desnudez del niño naciendo en el pesebre es la fragilidad con que el Hijo de Dios nace en el corazón del hombre, que está lleno de animales, que son nuestras características bestiales, ¿no? El burro es la pereza, el buey es la tosudez, el buey es la pereza, el elemento tierra desordenado, el burro es la tosudez, la mente que se empaca y no quiere salir de sus prejuicios, ¿no? Esa misma imagen se usa en el cuento de Pinocho, cuando se dice que los niños que no estudian se transforman en burros. Pinocho no es un cuento para chicos, es un cuento para grandes. Bueno, el hecho es que Jesús entra montando un burro que nunca antes había sido montado a la Jerusalén celestial. Justamente ese burro representa una mente que está limpia. Es el odre nuevo al que invitan las Sagradas Escrituras, ¿no? Con el que debe recibirse el vino nuevo, que es como una de las sabidurías, digamos, del vino nuevo. Jesús entra montando ese burro y toda esa gente, toda la muchedumbre en ese momento celebra, va a ser una entrada triunfal con ramos de olivos, palmas, y realmente es recibido como un personaje muy célebre, ¿no? Las imágenes hablan de eso. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es Jerusalén, o sea, la ciudad sagrada dentro de nosotros. No sé si se habla de que todos tenemos un país psicológico, una ciudad psicológica interior. En este caso, justamente, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la ciudad sagrada, es la representación de cuando ese aspecto, digamos, de nuestra naturaleza divina, el Hijo de Dios en nosotros, es captado por nuestra mente, realmente ilumina y es una celebración para nosotros. ¿Vieron cuando uno tiene esas corazonadas, esas percepciones, y uno está en un dilema, no sabe cómo resolver, se va, se acuesta, la cabeza, el burro, digamos, cesa, ¿no? Y aparece una solución de la nada. O bueno, hay trabajos en los que también soluciones muy complejas, uno puede estar pensándola durante semanas y cuando deja de forzar aparece la solución.
es un poco eso, la entrada triunfal de Jesús en la Jerusalén es eso básicamente, es cuando se manifiesta esa naturaleza, que es de naturaleza totalmente intuitiva, que no es lo mismo que instintivo, es intuitivo, es supramental, ¿no? Está por encima del intelecto. Exactamente, está por encima. O sea, el intelecto capta algo que está por encima de sus capacidades. Algo que no, justamente, por eso ese burro nunca había sido montado. Nunca antes se le había ocurrido una solución de este tipo, ni la había leído en ningún lado, ni nadie se lo había dicho. La persona por sí mismo capta una verdad profunda, ¿no? Que es lo que justamente procuran hacer todos este tipo de construcciones míticas, dar señales para que la intuición nos permita recibir esa nueva luz, esa luz diferente, que es nuestra naturaleza de tipo divina, digamos, ¿no? Bueno, en ese momento la muchedumbre celebra, festeja, que es lo que sucede con todo nuestro cuerpo, festejamos esa solución que enseguida la mente se acredita para sí, ¿no? Pero uno no sabe realmente de dónde salió esa solución. Bueno, después Jesús se dirige al templo y aparece un Jesús como desconocido, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo Jesús se enojó? Jesús tenía ira. Le pegó a los mercaderes, ¿no? Cuando expulsa a los mercaderes del templo. Dice que Jesús dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Porque ahí había cambista, se prestaba dinero por interés, digamos, venta de cosas. Bueno, la cuestión es que Jesús agarra y los expulsa de latigazos. Ese es otro símbolo psicológico que tiene que ver con la manifestación de esa fuerza en nosotros cuando ya tiene cierto poder y carácter. No es el mismo Jesús de la cuna. Ahora Jesús es adulto y está haciendo lo que vino a hacer, ¿no? Entonces, esa expulsión de los mercaderes del templo dice que es una alegoría, un simbolismo de lo que sucede cuando esa naturaleza divina en nosotros echa de nosotros los elementos que hacen que nuestra vida sea muy miserable. Que sea o la mezquindad, el egoísmo, ¿no? Justamente se habla en el gnosticismo del trabajo psicológico o de la eliminación del agregado psicológico, que no es otra cosa que es ir descubriendo los mecanismos del ego, del yo, ¿no? Ir desintegrando esas cuestiones que hacen que nuestra vida se torne muy miserable, ¿no? Entonces, esa alegoría, ese pasaje, digamos, de las Sagradas Escrituras, hablan de ese poder que tiene, digamos, nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza interior, de expulsar eso. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Jesús encarna al héroe mítico, ¿no? Joseph Campbell habla del monomito, del camino del héroe. Y como que los dos grandes arquetipos son, bueno, por un lado Jesús, dentro de la religión, y por el otro lado está Hércules, en el mundo antiguo, que también, o sea, Jesús va recorriendo, juntando sus 12 discípulos, que es lo que hace el Sol, recorriendo las 12 constelaciones zodiacales, y es lo que hace Hércules cuando realiza sus 12 trabajos. Va incorporando atributos que le son propios, ¿no? Bueno, justamente Jesús encarna en esto, eso, como los 12 es el rol del héroe solar, ¿no? Que es un redentor, justamente. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Jesús, Yeshua, ¿no? Que es como se dice en hebreo, significa Salvador. O sea que a Jesús uno no sabe cómo se llamó en realidad, porque le dijeron que le pongan Emanuel, no le pusieron Emanuel. Pero después nos dicen que es Jesús. Y después dicen que es el Cristo. Entonces nosotros dijeron Jesucristo. Todos juntos es Jesucristo, pero es Jesús, el Cristo. Y ahí incluso hasta en el nombre misterios muy profundos, ¿no? Porque probablemente lo vamos después cuando esté Jesús en la cruz, ¿eh?
Por lo pronto Jesús encarna este héroe solar que expulsa en este pasaje a los mercaderes del templo. Después sucede otro hecho que también está muy interesante, que es la cena de Betania. No sé si lo tienen presente, pero Jesús había hecho varios milagros hasta entonces, ¿no? Aparentemente esta cena sucede en la casa de Pedro el leproso, dicen, ¿no? Que evidentemente ya había sido curado Pedro, ¿no? Y estaban presentes, Simón el leproso, que ya había sido curado, claramente, si no estarían todos reunidos en la casa de Simón. Y en esa cena estaban María, Marta y Lázaro, que ya había resucitado también. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Lo tienen presente, que María y Marta, que eran discípulas de Jesús, en un momento van y le dicen a Jesús, maestro, nuestro hermano ha muerto. Y Jesús quería mucho a Lázaro. Dice, pero ¿cómo? Sí, ya fue hace algún tiempo. Dice, bueno, llévenme donde está. Y ellas le dicen, no, más, ya hace varios días, ya hiede, ¿no? Y Jesús igual se dirige y le dice, Lázaro, levántate y anda, y resucita a Lázaro. Estas cuestiones, estos milagros de Jesús, tienen un contenido simbólico muy profundo porque es Lázaro, un muerto que resucita. Jesús muchas veces llamó a las personas que se acercaban muertos sepulcros blanqueados. O sea, ese mito habla de todos nosotros, de la persona que no ha sido fiel a su vida de tipo espiritual, que no es otra cosa que la muerte segunda, ¿no? O sea, es la muerte estando vivo. Resucitar a Lázaro, hacer caminar a los paralíticos, curar leprosos, hacer ver a los ciegos, es lo que hace nuestra naturaleza divina en los hombres. O sea, eso sigue sucediendo. Cuando el Hijo de Dios, Emmanuel, nace en el hombre conecta, o sea, vuelve a la vida, como Lázaro, ¿no? O cura su ceguera, empieza a ver lo que antes no veía, las cosas de las que antes no se daba cuenta. Bueno, el hecho es que en esta cena estaban María, Marta y Lázaro, ¿no? En que María había comprado unas esencias muy caras, creo que por ahí en alguna de las escrituras dicen que eran como 300 denarios, y en otro pasaje, cuando Jesús le dice que se había juntado a la gente para escuchar sus sermones, y eran como 800 personas, dice, bueno, vayan y compren comida para todos. Dice, pero maestro, esto son como 200 denarios. O sea, que imaginemos lo que había costado esa esencia de nardo que había comprado María, ¿no? Entonces, claro, y ella con ese aceite unge los pies de Jesús, dice que después se los seca con su pelo. Dice, y todo el ambiente quedó perfumado con ese aroma. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo vas a gastar esa plata en un perfume? ¿No? Hay un símbolo muy profundo que tiene que ver muchas veces con nuestra percepción de la sacralidad o de lo sagrado. A veces, como los discípulos de Jesús, uno dice, bueno, con esta plata uno podría hacer otra cosa, podría hacer esto otro, ¿no? Y nos cuesta mucho dedicar dinero o tiempo a las cuestiones que son del espíritu. Entonces, por ahí esta enseñanza, y Jesús le dice, por ellos dicen, podríamos haber comprado dinero y dárselo a los pobres. Y Jesús le dice, pobres siempre va a haber entre ustedes, pero yo no voy a estar mucho más tiempo entre vosotros, ¿no? Déjenla, dijo Jesús. Y bueno, es un poco eso, ¿no? A veces nosotros tenemos esas corazonadas, esas pulsiones, esas intenciones de adorar lo divino en nosotros, o sea, de adorar esa naturaleza divina, y dice, bueno, pero ahora no hay tiempo, bueno, empiezo la semana que viene, bueno, me pongo las pilas el año que viene, bueno, o sea, uno como que piensa que siempre va a estar disponible ese llamado interior, digamos, la presencia
de lo divino en nosotros. Y hay puertas que cuando se cierran, se cerraron. O sea, cuando esa pulsión está, es como que uno debe de disfrutar su presencia, debe estar presente en sí cuando eso sucede. Y por lo general lo que hacemos es escaparnos de esos momentos de inspiración, que a veces son momentos, un atardecer, un momento de soledad, un momento de, no sé, momentos donde uno realmente siente la plenitud de la vida, se siente intensamente vivo, y uno no sabe cómo, no sé si es disfrutar la palabra, pero hacerse consciente de esos momentos, de esos instantes que son realmente lo más digno que puede pasar en nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso es como que esta cena en Betania nos deja una enseñanza, una reflexión, pero nosotros podemos ser María, que hace esto con Jesús en el proceso de adoración de lo que considera sagrado, pero también podemos ser los discípulos y hacer números en nuestra cabeza. Claro. Es nuestra agenda. De lo que podemos... ¿Perdón? Claro, que es como nuestra agenda diciéndonos, no, pero pará, esto podría ser más productivo. O sea, en vez de una meditación, salir a hacer otra cosa que la mente de uno considera más productivo en el momento. Tal cual. Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, invité a mi mamá a unas conferencias y ella, le digo, ¿y te gustó? Y me dice, no, o sea, yo estaba toda la conferencia pensando en lo que iba a cocinar cuando salga de acá. Y ya no le invité más. No le iba, evidentemente no había entendido de qué se trataba la cosa. Pero es como que, pero a cualquiera de nosotros nos puede pasar eso o nos pasa eso. Por eso son enseñanzas para nosotros hoy. O sea, no son cosas que quedaron en el pasado, ¿no? Que le pasaron a Jesús, sino que son cosas que suceden en nuestra vida hoy por hoy. Bueno, ya vamos a ir a la última cena, para que esto no se haga tan largo. Porque en realidad esto acá se pone cada vez más intenso, ¿no? Esto que estuvimos hablando son como citas, pero ya este último proceso se torna como muy simbólico. Bueno, en la última cena asisten 12 apóstoles, ¿no? Que justamente decíamos, incluso en la pintura esa de Leonardo, de Da Vinci, están hasta agrupados de a tres como las 4 estaciones, ¿no? Son claramente los meses del año y el Cristo Sol en el centro. Incluso, bueno, hay toda una serie de especulaciones ahí de Pedro con Juan, que puede ser María, que está queriendo, se supone que es Pedro, que se supone que es María o Juan, o sea, Juan, que se le emparenta con María Magdalena también, por eso que es como el complemento de Jesús, y ahí aparece aparentemente como un puñal que quiere, son la lucha de las dos iglesias del origen del cristianismo, ¿no? Así como lo representó Leonardo en aquella pintura. Pero más allá de eso son 12, ¿no? Que claramente hacen alusión justamente al recorrido que hace el Sol por las 12 constelaciones. O sea, el Sol durante el año va desde Cáncer a Capricornio y vuelve, ¿no? Recorriendo justamente las 12 estaciones. En esta escena, además, sucede algo que se instaura, digamos, lo que es la unción o la comunión, la común unión. Jesús dice justamente ahí que bueno, reparte el pan, reparte en el cáliz su vino, que en realidad se menciona, digamos, que fue como una especie de pacto de sangre entre Jesús y sus discípulos, ¿no? Donde compartieron justamente entre todos, generaron un pacto, una alianza, eso es eterno, ¿no? O sea, realmente eso no es algo que hace cualquiera. Pero bueno, el hecho es que aparentemente sucede eso, y cuando Jesús dice, cuando quieran, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? O sea, cuando se quieran acordar de mí, reúnanse y compartan el pan y el vino. Y ahí hay algo muy simbólico. O sea, nosotros pensemos que
todos los días las plantas realizan un milagro gracias al sol. Extraen de la tierra los nutrientes como materia inerte y el agua, y a través de la fotosíntesis, o sea, la energía que toman del sol, lo transforman en materia orgánica, lo transforman en vida. O sea, la vida es posible sobre el planeta gracias a que las plantas realizan este trabajo con la energía del sol. Esto yo no sé de qué manera los pueblos antiguos se dieron cuenta, ¿no? Pero por eso encontraban que en el grano de trigo estaba la potencia del sol encerrada, porque en esa semilla estaba la posibilidad de reproducir la planta. Igual en el grano de cebada, en el grano de maíz, ¿no? Y que el sol maduraba la uva para poder generar el vino. Entonces ellos se dieron cuenta que en el grano, en el pan y en el vino estaba la potencia de vida del sol encerrado, ¿no? Lo mismo sucede a nosotros. Todos los días el sol realiza en nosotros un proceso de fecundación y genera luz, una luz diferente a la luz que perciben nuestros ojos. Es la luz de la conciencia. Pero nosotros nos hemos olvidado de la fotosíntesis. Esa luz que todos los días recibimos es el pan nuestro de cada día. O sea, la vida nos da la posibilidad de alimentarnos con un pan suprasustancial que es la sabiduría. Por eso se dice que la meditación es el pan del sabio. Y en nosotros también sintetiza su energía en nuestra simiente, que también es potencia de vida, es la capacidad de dar vida, dentro o fuera nuestro, ¿no? Pero el hombre se olvidó de realizar la fotosíntesis y no realiza su potencial, está muy ocupado en generar dinero para pagar cuentas en una vida rutinaria, se ha olvidado de eso. Por eso Jesús dice, cuando se quieran acordar de mí, hagan esto. Por eso la unción, la comunión nos recuerda que todos vivimos en común unión, que somos criaturas del mismo creador. O sea, tiene un símbolo súper trascendental, muy interesante. Y ya les digo, da como para toda una conferencia, pero bueno, es algo que queda instaurado en esa última cena. Ahí Jesús les dice, sé que uno de ustedes me va a traicionar. Que como los signos zodiacales, como los apóstoles, digamos, se corresponden con signos zodiacales, dicen que, por ejemplo, Pedro se corresponde con Aries, que es el guerrero, ¿no? Vieron que Pedro es el que le corta la oreja a un guerrero, dijo, a quien a hierro mata, a hierro muere. Es como el más picante, diríamos, en términos criollos, ¿no? De los apóstoles. Que se corresponde con Géminis, es Judas, que es dual es el discípulo fiel y es el traidor, ¿no? A quien la entrega, digamos. Entonces tiene como ese doble rol. Además, pensemos que Judas tiene que haber sido un discípulo de mucha confianza de Jesús. Imagínense que era el que llevaba la bolsa, ¿no? Pero Jesús le dice, cuando dice lo que va a hacer, hazlo pronto, y todos pensaron que era que tenía que ir a pagar la comida o a donar dinero a los pobres, ¿no? Porque él tenía la bolsa con el dinero. O sea que Judas no era un discípulo más resentido, no, Judas era uno de los discípulos importantes, digamos, de Jesús, que cumple un rol, según se nos ha enseñado, muy, muy importante, ¿no? Que no es este el ámbito como para también desarrollarlo. Pero el hecho es que en ese momento es cuando Judas sale y encarna uno de esos aspectos, que es el traidor, sale a traicionarlo. En esa ceremonia también se instaura el lavado de pies, donde Jesús se lo sorprende a todos, agarra una charola, una vasija con agua, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies. Dice, Pedro le dice, pero no, maestro, ¿cómo me va a lavar los pies? A mí. No. Dice, si no te lavo, no vas a poder entrar conmigo al reino de los cielos. Entonces bañame entero, le dice Pedro. Dice, no es necesario. Dice, quien está limpio, no es necesario que se vuelva a bañar. Pero le hace el lavaje de pies, que dicen que es un trabajo, digamos, de alta magia para
la protección, digamos, de las energías en el hombre y demás. Que bueno, eso queda instaurado también allí en la última cena. Y después de todo ese proceso, se dice que Jesús sale y llora lágrimas de sangre en el monte Getsemaní. Y ahí empieza como a encarnarse ese rol del héroe que sabe lo que va a pasar. Nosotros nos contaron como que a Jesús le pasó esto, ¿no? El pobre Jesús que lo traiciona, el pobre Jesús que lo crucifica. Y en realidad Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Pero va y le dice a su hora, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Mas no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, se pone a disposición de lo que Dios quiera. Claro. Y es toda una actitud, digamos, de valentía, ¿no? Porque él sabía perfectamente. Es más, a Judas le dijo, andá a hacer lo que tenés que hacer. Lo mandó a hacer lo que sabía que Judas iba a hacer. Mientras oraba, ese que le pide a Pedro y a un par de discípulos más, manténganse despiertos, dice, yo voy a orar. Cuando vuelve, los encuentra dormidos. Y le dice, pero, ¿no pudieron estar 5 minutos despiertos? Por favor, manténgase despierto. Voy a orar. Se va a orar de nuevo y los tipos se vuelven a quedar dormidos. Eso habla de lo frágil que es la condición humana respecto de la conciencia. ¿Vieron cuando uno, no sé, hasta uno probablemente se intenta meditar y al rato se distrajo? Se durmió, decimos en términos vulgares entre los gnósticos. Está dormido, ¿no? O sea, como que no se da cuenta de lo que está haciendo. O uno se propone algo tal día y a la hora está haciendo algo que es totalmente, diametralmente opuesto a lo que se había propuesto. Se durmió. O sea, habla de la fragilidad, digamos, de nuestra conciencia activa. Nuestra conciencia es muy vulnerable a ese tipo de situación, a las situaciones del entorno. Marian, si me permitís, de hecho, sí. Por ahí lo podemos relacionar con también, ¿no? Pensaba, después de tener una pulsión muy marcada, o sea, de saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer, o por ahí, dicho en otras palabras, cuando podemos, después de haber comulgado con nuestro propio maestro, después de haber tenido una gran revelación, quizás pasa un tiempito y ya volvemos a perder esos impulsos, volvemos a perder las ganas de esa trascendencia. Nos dormimos. Tal cual. Uno se duerme, se olvida. La conciencia de nosotros es como muy frágil, es muy vulnerable. Por eso justamente se había representado a Jesús en aquel momento como un niño desnudo, ¿no? A expensa de los animales, porque así es como está en el hombre generalmente la conciencia activa. Generalmente uno muy fácilmente cae víctima de eso. Es más, le dice Pedro en un pasaje que él daría la vida por él. Si me darías la vida, dice, te juro, te aseguro que antes que gallo 3 veces me habrás negado, ¿no? Y sucede efectivamente eso, ¿no? Pasa que, bueno, vuelve Judas al rato, con los centuriones por detrás, y le dice, esa que yo le doy un beso, ese es, ¿no? Y va Judas y le da un beso, como si hubiese sido necesario. O sea, usted imagínese el revuelo que había armado Jesús en esa semanita, como si hubiese sido necesario identificarlo, ¿no? De esa manera. Ese beso de Judas tiene como un doble sentido, ¿no? Por un lado es la devoción del discípulo del maestro, y por el otro lado es el beso de la traición, o sea, el beso de Judas. Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero en realidad está relacionado Judas con, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con lo que a nosotros es el deseo, ¿no? A veces, por eso se dice que lo entrega por 30 monedas de plata. Hay toda una alegoría en eso. El hecho de que Jesús, cuando después es aprendido y lo llevan para justiciarlo y juzgarlo, cuando estaba haciendo el proceso, digamos, a Jesús,
unas mujeres lo ven a Pedro ahí al costado, que estaba mirando de lejos, y dice, ese estaba con él. Entonces los centuriones van y le dicen, pero usted estaba con el Nazareno. Y no, yo no lo conozco, yo no conozco ese nombre, a ese hombre. Dice, pero sí, yo lo vi. Dice, no. Y en eso que lo está negando por tercera vez canta el gallo, y cuando se acuerda, lo mira a Jesús, que estaba a unos metros adelante, siendo justamente jugado, y Jesús lo mira a él como diciendo, te lo dije, ¿no? O sea, esa imagen de la traición también de Pedro, la negación de Pedro, también es muy alegórico, porque uno siempre siente la voz de la conciencia cuando uno se traicionó. O sea, no hay forma en que uno no se dé cuenta. Uno puede mirar por otro lado, puede hacerse distraído, pero cuando uno traiciona sus ideales, traiciona sus pulsiones más nobles, siente la voz de la conciencia escrutarlo, ¿no? Por eso siempre decimos que el camino seguro a la infelicidad es traicionarse. Es la traición sistemática en la que nos hemos educado y sometido. No hay forma de ser feliz si uno no es consecuente con sí mismo, consecuente con su naturaleza divina, con su Cristo íntimo, con su Emmanuel interior, con el Hijo de Dios dentro de sí mismo. Decía San Martín, serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Entonces justamente este proceso, digamos, nos enseña que hay un precio para esas cuestiones, para la negación de lo que uno realmente es, de nuestra seidad. Y es la infelicidad. O sea, uno es infeliz porque se traiciona, porque traiciona sus ideales, sus anhelos más nobles, ¿no? Es más, muchas veces ni siquiera los ha podido escuchar porque nadie le enseñó. Bueno, el hecho que acá el personaje que había acusado a Jesús y había movilizado y había sobornado a Judas es Caifás, que es el sumo sacerdote. Caifás durante toda la semana lo había sondeado, había mandado espías a que le hagan preguntas justamente para acusarlo de sedicioso. Caifás basa su acusación en que le decía que no había que pagar los impuestos, que se dice que es el rey, o sea, Caifás, sintiendo que su poder terrenal, Caifás es el sumo sacerdote, ¿no? Pero es el dueño de la iglesia de ese momento, de ese pueblo. Dice, este hombre dice ser el hijo de Dios, este hombre es un blasfemo, pero además dice que no paguen los impuestos, además, y entonces lo denuncia justamente ante Pilatos y le dice, es más, Caifás había sobornado a la muchedumbre para que pidan por la crucifixión de Jesús. Ese Caifás interior todo lo tenemos también. Hay personajes que son como el Caifás afuera, ¿no? Pero a nosotros nos debe preocupar el Caifás interior, que es ese que es como nosotros la mala voluntad. A veces nosotros sabemos que está bien y que está mal, pero elegimos hacer las cosas que nos convienen, ¿no? Que creemos nos convienen. Ese Caifás interior es uno de los tres traidores. Hay tres traidores, y eso vamos ahora. Perdón, antes de los tres traidores. Tiene que aparece un personaje que es Barrabás ahí, ¿no? Que era un tipo revolucionario, sedicioso de verdad. Entonces el Pilato, mire, yo, la verdad que este hombre, hablando por Jesús, no le veo delito. Dice, él da sus enseñanzas, dice cosas raras, dice, pero no lo veo. Dice, como son las Pascuas, tengo el poder de indultar a uno de los dos. Dice, ¿a quién quieren que indulte? ¿A este personaje Jesús o a Barrabás? Que Barrabás era como, no merecía el indulto, o sea, un tipo que era súper problemático para el Imperio Romano, problemático, o sea, y es como es la representación de las dos revoluciones, ¿no? Es la revolución hacia afuera, Barrabás, y la revolución hacia adentro, Jesús. Barrabás
es el que protesta, se manifiesta, grita, tira bombas, o sea, y Jesús es un revolucionario de adentro, ¿no? Un revolucionario pacífico. Y ante esa opción, ante la opción, todos sabemos a quién eligió la muchedumbre, ¿no? Es mucho más fácil tener a quien echarle la culpa afuera. Es más entretenido hacer la revolución afuera, ¿no? Entonces, bueno, la muchedumbre pide por Barrabás y celebra a Barrabás. Entonces Jesús es llevado justamente a juicio y aunque Pilato hace todo lo posible para... Porque él realmente se da cuenta que Jesús no era un tipo peligroso, ¿no? Pero ahí aparecen esos tres personajes, ¿no? Que son los tres traidores, son Judas, Pilatos y Caifás, que son tres aspectos de nuestra psicología. Judas representa en nosotros justamente el traidor, sé que es como como el demonio del deseo, es un personaje que es capaz de entregar justamente al Hijo de Dios en nosotros, a lo más noble que tenemos, lo más real que hay en nosotros, justamente por 30 monedas de plata. Tiene una representación de deseo como cuestiones materiales, pero también como cuestiones sexuales, ¿no? O sea, es como la pasión, por un lado. Por otro lado, está Caifás, que se dice que es el demonio de la mente, como que Pilatos es esa mente que siempre tiene un motivo, que siempre se lava las manos, como que nunca tuvo la culpa. Sí, yo le dije esto, pero porque me dijo esto otro. Sí, pero porque hice esto porque a mí ya me habían hecho esto acá. Claro. Entonces, la mente siempre tiene justificación para sus perversiones, sus crueldades, ¿no? Bueno, ese es Pilatos. Está en todos nosotros. Justamente es un buen ejercicio aprender a identificar estos tres traidores dentro de nosotros, porque son los que hacen que nuestra vida sea miserable. O sea, son los que hacen que Jesús en nosotros no pueda hacer el trabajo de redención que se supone podría hacer. Y finalmente Caifás es el poder establecido. Es quien sabiendo que Jesús era, pero como pone en peligro su poder, digamos, su posición, hace todo lo que puede para que eso no sea. Y ahí aparece en nosotros la mala voluntad, que siempre busca motivos, postergar, que vamos a ver, sí, pero no sé, pero, o sea, es esa mala voluntad, de, sabiendo qué es lo correcto, hacemos otra cosa, ¿no? Es muy interesante aprender a identificar estos aspectos de nosotros porque hacen que nuestra vida sea muy miserable. Bueno, estamos complicados con la hora. Vamos acelerando. Bastante. Sí, es para largo y tendido. Es para un montón. Sí. Y ahora lo que sigue, cada uno podría hacer una conferencia. El Vía Cruz, y vamos a tratar de ser muy sintéticos en esto y dar el espíritu de la cosa. Vía Cruz es la vía de la cruz, ¿no? El camino de la cruz. En el catolicismo se habla de 14 estaciones. Nosotros entendemos que son 12, igual que los 12 trabajos de Hércules, los 12 signos zodiacales. Hasta tienen cierto paralelismo que tampoco no vamos a poder obviamente desarrollar acá, pero hay ciertos personajes que aparecen en ese Vía Crucis que aparecen en nuestra vida. Y también es importante ver cuando eso suceda, cuál es el rol que vamos a tomar. Por ejemplo, aparece el Cireneo, ¿no? Es un personaje que estaba ahí viendo, pasaba, vio que estaban martirizando a uno y se quedó a ver. Y la agarraron para que le dé una mano a Jesús a llevar la cruz. A veces uno puede ser el Cireneo de alguien y darle una mano a alguien que le está pasando mal, ¿no? El Cireneo no quería, ¿no? No, yo estaba acá de paso, yo no tengo nada que ver con este hombre. Y lo obligaron a que lo ayude. Y el tipo lo ayudó, ¿no? Le acomodó la cruz y lo ayudó a llevarlo un poco. Bueno, o uno puede ser la muchedumbre que lo escupe, le pega, lo apedrea, o sea, uno elige qué posición toma en la vida, ¿no?
Y a veces uno es sireneo de otro y a veces a uno le toca llevar la cruz y aparece un sireneo. Está bueno aprender a reconocer a esas personas que cuando uno necesitó nos dieron una mano. Aparece la Verónica también, ese que enjuaga su rostro, que también es una persona que tiene múltiples interpretaciones, ¿no? O sea, como todos los símbolos, nunca un símbolo tiene un solo significado, sino que son múltiples. Bueno, la Verónica es una persona que se acerca, le enjuaga el rostro, lo asiste, o sea, como que también es un personaje, juega un rol fundamental, de que a veces esa persona es la esposa, la mujer, digamos, en sí que ayuda a la persona que está pasándola mal, a contenerlo. Dice que esa persona puede decirle, ¿viste? Te dije, ¿viste? Te dije que no te metas en esto, te dije, o sea, o le enjuaga el rostro y lo ayuda a seguir. O sea, puede haber, hay Verónicas y Verónicas, ¿no? Bueno, miren, acá se llama Vía Crucis y hay un pasaje en la vida de Hércules. Dice que tiene que ver Hércules con esto, tiene mucho que ver. Y cuando Hércules era joven, adolescente, iba por un camino y llega a una encrucijada, ¿no? Y se le aparece una mujer, voluptuosa, voluptas justamente, y dice, si te vienes conmigo, voy a darte todos los placeres y todo esto. Y le muestra manjares, bueno, le muestra la voluptuosidad de la vida que podría tener, ¿no? Y cuando se está por ir con voluptas, aparece otra mujer, le dice, pero si te vienes conmigo, puedo darte la gloria. Y le señala una montaña y allá arriba, esa montaña se pierde en el Olimpo. No sabe que Jesús finalmente se fue con la virtud, ¿no? Y toda nuestra vida, justamente esa vida crucis, es una vida hecha de encrucijadas, como las de Hércules, donde uno puede elegir entre lo fácil o la gloria, ¿no? Entre lo cómodo o lo heroico. O sea, todo el Vía Crucis en nuestra vida es eso. O sea, todos ese llevamos una cruz, ¿no? Justamente. Y ese camino se va dando, nuestra vida tiene estaciones toda la vida. Cada uno con su escala, ¿no? Cada uno tiene su cruz, cada uno tiene su nivel. Pero en todos sucede así. Es más, dice que muchos en ese Vía Crucis, o por lo general en ese Vía Crucis, todos llevamos la cruz por la punta, ¿no? Con los brazos para atrás. O sea, la cruz es muy pesada y se va enredando con las cruces de los demás. Entonces hacemos que para todos la vida se nos haga muy difícil. Solo el hecho de aprender a tomar la cruz como corresponde hace que nuestra vida ya sea un poco más fácil para nosotros y para los demás. Y eso justamente se aprende. Y bueno, un poco los cursos y todas las cosas que damos tratan de dar herramientas para eso, para aprender cómo tomar nuestra cruz, cómo llevar nuestra vida, hacia dónde orientarlo, o sea, cuál es la forma más inteligente de que este proceso, que es la vida, que nos toca vivirla de todas maneras, realmente valga la pena, o sea, dolor y sufrimiento gratuito, ¿no? O sea, renegar una vida rutinaria, vacía, o que realmente valga la pena y que tenga para nosotros el pan nuestro de cada día, donde uno pueda ser un poco más sabio cada día, donde le encuentre un sentido trascendental a la existencia, que es un poco lo que enseñó Jesús, que realmente uno pueda conectar con la naturaleza noble que hay en nosotros y andar ese camino del héroe, ¿no? Del héroe solar, para que nuestra vida encuentre un sentido trascendental y no sea una vida de acumular cosas que cuando nos vayamos las dejamos, ¿no? Va a ser un problema para los que nos siguen. Las cosas que uno haya acumulado. Una vez que yo vi un economista que dijo, si te morís, si te sobró plata, hiciste mal los números, dijo. Claro, es como que en realidad una vida así no tiene mucho sentido y sin embargo la propuesta de nuestra sociedad hoy es eso, es acumular sin sentido, una vida sin un sentido trascendental. Por eso el rescate de los mitos, el rescate de lo simbólico,
de lo trascendental, hace que nuestra vida tenga le da a nuestra vida una calidad, un espesor, un sentido que va más allá de las cosas. Viste que a veces la gente no puede entender muy bien por qué nosotros hacemos esto. ¿Qué sentido tiene? Y tiene como el sentido de que es algo que vale la pena. O sea, es una horita bien usada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, absolutamente. bueno, por eso es como que, bueno, y esas 12 estaciones son los 12 trabajos de Hércules, los 12 signos zodiacales que transforman nuestras características animales, o pueden transformar nuestras características animales, en los apóstoles de nuestro Cristo íntimo, del Hijo de Dios dentro de nosotros, del que trata de ser en nosotros, del que procura la redención en nosotros, como decía San Agustín, ¿no? La imitación de Cristo, tratar de hacer una vida más noble, que haya valido la pena. Bueno, y esto es larguísimo también. Las 7 palabras, cuando finalmente Jesús está en la cruz, lo vamos a hacer más breve, vamos a dejarlo por ahí nomás, o quedará por una próxima oportunidad. En la Seguramente. Semana Santa del año que viene. Miren, hay una enseñanza muy grande de Jesús, que él, con las espinas del camino, construyó su corona. O sea, le construyeron su corona. Pero la corona que tiene son las que generalmente las personas esquivan. No tratan de evitar, ¿no? Y él, con esas espinas, hizo su corona y fue coronado rey, justamente con las cosas que la gente evita, ¿no? Y esos 3 clavos de hierro también tienen toda una representación. La cruz es muy alegórica. Ese Cristo que uno ve, vieron que generalmente nosotros estamos acostumbrados a un Cristo que da lástima, un Cristo sufriente, desgarrado, recontra remuerto, que nos dé mucha lástima y mucha culpa. En Derrotado, realidad, derrotado, ¿cómo? derrotado. Derrotado. En realidad, Jesús triunfa en la cruz. O sea, Jesús, el hombre, muere para que el Cristo, o sea, el Hijo de Dios que habita en él, triunfe. O sea, que es un triunfo en la cruz. Y es toda una alegoría, porque justamente cuando se nos dice que el Hijo de Dios, Dios dio su Hijo, su unigénito, ¿no? Su Hijo único, se inmoló, se sacrificó por los hombres, es lo que sucede en la naturaleza. El Espíritu de Dios, esa chispa de Dios, está fecundando todo en la naturaleza. Esa cruz son los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Todo en la naturaleza funciona como Dios manda. Todo tiene el toque de Dios en sí. O sea, los 4 ángulos de la tierra son fecundados por el 5.º elemento, que es el éter, que es el espíritu. El Cristo es el 5.º elemento. Y en nosotros pasa igual. Nosotros estamos hechos de 4 elementos, pero el 5.º elemento es el que está llamado a triunfar sobre la materia. Es justamente, vamos a pasar esta parte, vamos a ir un poquito del cierre. Decíamos que la muerte de Jesús implica o significa el triunfo del Cristo. Bueno, en la década del 70 hubo una película que se llamaba La última tentación de Cristo, donde Jean-Luc Godard se llama el director, plantea la hipótesis de qué hubiese pasado si Jesús se baja de la cruz, ¿no? O sea, es como que el Satanás lo tienta y le dice, che, pero mira, ya está, estuvo bien, acá no es necesario más. Entonces Jesús se baja de la cruz y se va a vivir con María y tiene hijos. Y un día se lo encuentra a Judas, que le dice, pero me hiciste traicionarte. Y vos acá viviendo, seré el tipo más maldito de toda la historia de la humanidad. Y vos estás acá. Y le dice, Pedro, salimos a dar tu mensaje. Y nos mentiste, estás acá. O sea, Jesús tiene que morir para que el Cristo triunfe. O sea, es el hombre, es este raro juego en el que perdiendo se gana, ¿no? A veces nosotros fuimos educados para tener razón, siempre.
siempre queremos tener razón. Pero si una vez se calla la boca y ve todo lo que pasa por dentro, cuando afuera está pasando lo que pasa, uno aprende mucho más. A veces, cuando uno pone en duda su razón, es cuando aprende. Cuando la tiene clara no aprende nada, ¿no? O sea, es realmente, psicológicamente, la vida de Cristo es muy rica y Sí. habla de todas las cosas que nos suceden a nosotros todos los días. Por eso la Semana Santa es algo súper vigente, es algo que sucedió, fue escrita hace 2000 años, pero es para vivirlo hoy, todos los días, en nuestro cotidiano vivir. Bueno, ahí quedan algunas cositas por hablar, pero cerremos esto. Excelente, Mariano. Espectacular. Bueno, hay algunas cositas más, pero me parece que hasta aquí estuvo bien, Mapi. Marian, Sí, escuchá, tenemos preguntitas. dale. ¿Vamos para responder algunas preguntitas? Sí, por supuesto. Hay una persona que, Seki Ramírez, dice, saludos, quisiera saber qué simboliza el látigo. El látigo con el que fue flagelado Jesús. Antes de eso, cuando echa a los mercaderes del templo. Ah, bueno, sí, en ese caso el látigo representa la voluntad, ¿no? O sea, en ese caso el látigo representa la voluntad con la que uno tiene que justamente expulsar a sus mercaderes de su templo, que es su cuerpo, su templo vivo, ¿no? O sea, la morada de donde podría estar manifestándose lo divino. Perfecto. Bueno, Mariano, nos saludan desde República Dominicana. Ah, muchos amigos tenemos por ahí. ¡Qué alegría! Un gran abrazo para todos por allá. Bueno, muchas gracias a todos por sus mensajitos. Cristina Paz desde Bariloche, muchas gracias. Sí, Juli Len, sí, va a quedar grabado, así que tranqui que va a quedar entero grabado para que lo vean cuando puedan. Muchas gracias, María Graciela, muchas gracias por tu mensaje. Bueno, nos alegra mucho que hayan podido disfrutar este vivo. Mariano, la verdad que es para hablar muchísimo. Fíjate que se nos hicieron casi las 11 de la noche y estamos como para seguir. Sí, quedaron como las últimas 3 diapositivas, son como 20 minutos cada una, pero... Bueno, nos comprometemos para la próxima Semana Santa, tenemos que tocar estos temas sí o sí. De mi parte, con muchísimo gusto, cuando gusten. Buenísimo. Es muy interesante, en serio. Miren, uno por ahí piensa que estas cosas o los mitos del mundo antiguo son fábulas. No, son cosas que tienen un contenido psicológico súper, súper interesante para nuestra vida cotidiana. Están súper vivos en nosotros, pero lamentablemente vivimos una civilización que ha resignado los mitos, donde todo tiene que ser demasiado literal, y es como que vamos haciendo zapito, ¿no? Por la superficie de las cosas, y no nos permitimos profundizar. Y de hecho también como restándole importancia, como desprestigiándolo a la palabra mito, ya la estamos asociando más a una mentira. Mentira, tal cual, sí, sí. Nos dejás en reflexión, Mariano. Bueno, un gusto, realmente es un gusto. La reflexión es funcionalismo de la conciencia, o sea que es la conciencia que está quemando agendas. Sí. Bueno, ahora vamos a ver si nos vamos a poder dormir. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Siempre es mejor, siempre es mejor. Siempre es mejor. Una vez decía una señora, no, dice yo, antes, cuando estaba en la gnosis, la pasaba muy mal, dice, porque tenía mucho conflicto. Dice, ahora que no voy más a la gnosis, la paso mucho mejor, hago lo que me da la gana y no tengo ningún problema. Claro, bárbaro, sí. Es como cuando uno se emborracha. Bueno. La pasa mejor, se olvida de todo. Tal cual. O cree que se olvida. Confortablemente adormecido. Como dice la canción. Tal cual.
Bueno, Mapi, un gustazo, en serio. Gracias por su trabajo. Yo estuve acá un rato hablando, pero yo sé que ustedes estuvieron trabajando todo el día para armar esto, para las redes. Así que gracias Jorge, gracias Ale, gracias vos, gracias a toda la gente que estuvo trabajando para que podamos, entre todos en equipo, hacer esto. Un gusto enorme haber participado. Gracias a vos, Marian. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vivo.